Facultad de Derecho hasta acá, porque, bueno, no tenemos wifi allá y es todo un inconveniente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, profe. Bueno, Elvio, ¿cómo estamos? Bien, 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 esperando recuperar la clase Bueno, perdida. Así que bueno. bueno. ¿Qué no estuviste en la clase anterior, Elvio? No, el miércoles pasado tuve una dificultad y no Es estuve. verdad. Así que Bueno, ya tengo agendado acá para verla, con bueno, ansia y que me ayude. bueno. En relación a la clase pasada, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia que quieran realizar? ¿Ninguna duda en el tintero? ¿Está todo claro? Bueno, habiendo pasado desde la primera clase, ¿se acuerdan los grandes principios generales de la responsabilidad administrativa, su vinculación con lo que es la responsabilidad civil? Hemos analizado los principios propios también de la responsabilidad administrativa con un criterio flexible en el sentido de no condicionar o no tomar una postura extrema que impida conciliar muchas veces los principios del derecho administrativo con los principios del derecho común o del derecho privado en particular. Luego vimos en la segunda charla que tuvimos, analizamos cuáles son aquellos casos en donde se manifiesta con mayor claridad lo que es la responsabilidad administrativa y vimos algunos ejemplos. Primero dijimos que era muy dificultoso establecer una teoría general, porque la responsabilidad administrativa se manifestaba como salpicada en varios casos, que era una, una teoría bastante casuística, pero que sin embargo la doctrina o los autores han tratado de agrupar mínimamente los casos de responsabilidad administrativa y que el principal caso era, fundamentalmente, esto es lo que vimos Elvio la clase pasada, era el mal desempeño o el incumplimiento de las funciones del agente público. También vimos la responsabilidad administrativa, teniendo en cuenta esta idea de agrupar casos similares o donde más claramente se manifiesta la responsabilidad administrativa, que eran por el vicio de la cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? O por la cosa peligrosa, distinguiendo uno de otro caso. Más o menos esos fueron los, los ejes sobre los cuales giró la clase pasada. Y finalmente, hoy vamos a analizar, bueno, qué ocurre con el funcionario que ha sido responsable por todo lo que hemos conversado, sobre todo la clase pasada. ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra? Entonces vamos a destacar en esta última charla todo lo referido a los aspectos eh, más importantes de lo que es la investigación administrativa y el sumario administrativo, que va a determinar precisamente cuál es el alcance de la sanción que se aplica a un funcionario por su mal desempeño, por sus omisiones, o a la administración pública o al responsable de haber generado un daño a una persona por un hecho, por una cosa peligrosa o una cosa viciosa. Siempre va a haber un responsable en base a la teoría del, del funcionario órgano administrativo que va a tener que responder. La administración tiene la obligación de llevar a cabo un procedimiento administrativo tendiente a determinar cuál es el alcance de la responsabilidad administrativa de sus agentes. Ese procedimiento administrativo es el sumario administrativo. ¿Mm?
Un sumario administrativo sobre el cual, como concepto, podemos tener varias consideraciones generales, pero que nos sirven para después caracterizar algunos puntos en particular. En primer lugar, el sumario administrativo es un procedimiento, ¿sí? ¿Por qué es un procedimiento? Porque reconoce, diría Dromi, distintas etapas a los fines de preparar la voluntad administrativa o el acto administrativo que se va a materializar en la sanción, llegado el caso, del empleado o del agente público, o en todo caso, digamos, la exhibición o la determinación de que no ha incurrido en ninguna responsabilidad. Pero es una sucesión de actos tendientes a la formación o a la elaboración de la voluntad administrativa. Muchas veces, sobre todo en la doctrina clásica del derecho administrativo, se consideraba el sumario administrativo como un procedimiento tendiente a la sanción o a establecer la sanción del agente administrativo. Después, yo siempre he estado, no me ha gustado mucho esta definición, porque el sumario administrativo no persigue la sanción. Es más, puede establecer que el funcionario o el agente público no merece ninguna condena o ninguna sanción. Entonces, me parece que el sumario administrativo puede ser considerado como una institución característica de la relación de empleo público que permite al agente público ejercer su derecho a la legítima defensa frente a una acusación. Es decir, fíjense cómo el sumario entonces aparece como una garantía. ¿Por qué? Porque si no existiera el sumario, ante una supuesta infracción de un agente público, la autoridad de la cual depende podría exonerarlo, echarlo, suspenderlo, aplicarle una multa. Sí, Franco. Sí, profe, siguiendo esa línea, dentro de lo que vendría a ser el sumario administrativo y el procedimiento, ¿se exige que las partes comparezcan con patrocinio letrado en alguna instancia o cómo sería esa parte? Ahí vamos a llegar y vamos a analizar esas características y en qué etapa y en qué momento la parte debe comparecer con asesoramiento letrado. ¿Sí? Pero por eso era importante resaltar la naturaleza jurídica. Muchas veces ustedes, todos, cuando hablamos de sumario administrativo, pensamos inmediatamente, lo van a echar. Pensamos directamente en la sanción, cuando el sumario administrativo es una garantía que está vinculada a la relación de empleo público para asegurar la estabilidad del agente público. Es decir, que el jerarca administrativo no tenga la posibilidad o el derecho o la atribución de echarlo como él quiera. Es decir, si quiere prescindir de un agente público, necesariamente, obligatoriamente va a tener que recurrir al procedimiento del sumario administrativo. Fíjense entonces cómo se cambia ese criterio tradicional, clásico, del sumario administrativo como un procedimiento de exclusión por una idea de que el sumario administrativo es un procedimiento o una garantía que permite al agente imputado, si hablamos de términos penales, o acusado de cometer una omisión o una infracción en contra de la administración pública, a defenderse. Entonces aparece como una garantía. Una garantía que va a estar anclada en dos grandes principios ineludibles. En primer lugar, el derecho a la defensa en juicio. Aunque parezca mentira, se ha discutido este tema del derecho a la defensa en juicio. Ustedes saben que el derecho a la defensa forma a su vez parte del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿sí? En los términos, por ejemplo, del artículo
24 de la Constitución española. Y aunque ustedes no lo crean, se ha hablado de algunos autores y alguna jurisprudencia ha considerado que el derecho a la defensa en juicio únicamente corresponde a quien es sometido a un juicio de naturaleza judicial, valga la redundancia, es decir, a un proceso judicial. Esto es algo ya prácticamente inaceptable, porque nosotros sabemos que la garantía del debido proceso y principalmente el derecho de defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional comprende a todos los juicios independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate. Es decir, podemos estar en presencia de un proceso judicial, un juicio académico, un juicio administrativo. Cualquier juicio exige el respeto absoluto del derecho de defensa en juicio para que ese procedimiento, en este caso el sumario administrativo, sea válido. Ese es uno de los grandes principios. Y el otro principio, que está vinculado esencialmente, es aquel que refiere a que el sumario administrativo debe perseguir o debe tener como horizonte la búsqueda de la verdad real administrativa. Es decir, fíjense también cómo se introduce un matiz. El administrador o el jerarca, cuando impulsa un sumario administrativo, un procedimiento de investigación a los fines de determinar la responsabilidad de un agente, si ha incurrido o no en una infracción en contra de las normativas administrativas, el objetivo no es excluirlo. El objetivo del sumario administrativo es la búsqueda de la verdad real. Esto habla también de la naturaleza del derecho a la defensa en juicio, es decir, el administrador o el jerarca tiene que tener el objetivo o el norte en la búsqueda de la verdad material, en la búsqueda de la verdad administrativa material. Esto significa que ante la mera sospecha de que un agente ha incurrido en responsabilidad administrativa, abre el sumario para averiguar la verdad, no para echarlo, para averiguar la verdad. Por otro lado, es una exigencia, es un deber que tiene el agente o el funcionario responsable de aquel sujeto administrativo o de aquel agente que ha incurrido eventualmente o sospecha que ha incurrido en una violación de las disposiciones administrativas, sea por comisión u omisión. Pero vieron cómo cambia, en base a estos principios del moderno derecho administrativo, la idea del sumario. Es una garantía. Es una garantía y que se articula sobre los principios del derecho de defensa en juicio y a su vez la búsqueda de la verdad real. En cuanto a las etapas, si estamos hablando de un procedimiento administrativo, estamos hablando de que reconoce o se asienta sobre distintas etapas. Hay algunos autores que consideran que el impulso, el acto de impulsar un sumario administrativo forma parte o es la primera etapa, pero yo creo que es un acto administrativo, es decir, cuando existe la mera sospecha, la simple sospecha de que un agente ha incurrido en responsabilidad, la autoridad competente dentro de la organización administrativa tiene la obligación de impulsar el trámite del procedimiento del sumario administrativo. Pero es un acto administrativo que dispara digamos, el proceso, las partes más relevantes del proceso, que más allá de las distintas organizaciones administrativas a nivel federal, provincial y municipal, podría decir que en general comprenden dos etapas. La etapa de investigación administrativa y la etapa requisitoria o propiamente dicha del sumario administrativo. ¿En qué consisten estas dos etapas? ¿O qué comprenden estas dos etapas?
Bueno, la etapa de investigación administrativa es una etapa fundamental y muy importante porque es la etapa, como el nombre lo dice, en donde el instructor del sumario recolecta o recoge todas las pruebas. Es decir, eh, requiere, por ejemplo, informes, oficia, recepta la prueba testimonial, eh, todo lo que hace a la conformación o a la elaboración o a la reunión de la prueba sobre la cual va a luego a instruir el sumario. Tiene algunas características esta situación o esta etapa de investigación. Además de reunir la prueba, el investigador, al comienzo de la instrucción de la investigación, puede reclamar, por ejemplo, o exigir, además de la prueba documental, de los informes, de los oficios, testimoniales. Testimoniales, es decir, hay una amplia, o se reconoce el derecho a la libertad probatoria y recopila, ¿sí? Por lo general, en estas etapas de investigación administrativa, se reúne todo lo que se puede. Es decir, no se evalúa o no se hace mérito de la prueba, sino que se reúne todo lo que se puede, ¿sí? Son muy importantes las pruebas documentales, las pruebas testimoniales, los informes, como les acabo de contar, pero lo que caracteriza es la necesidad de reunir sin tanto filtro. Se reúne toda la prueba. De todas maneras, esa prueba, sí, él vio. Sí, esto es, disculpa, porque mientras hablaba estaba haciendo, ¿esto tiene algo que ver con lo que es parecido al fuero laboral? Bueno, es que en el fuero laboral tenemos, sí, en parte sí con la documentación. Es que yo el sumario administrativo lo relaciono en muchos aspectos con un proceso, porque rigen esto, por eso yo les señalaba que está la búsqueda de la verdad real, que es lo que busca cualquier proceso judicial o lo que administrativo, lo que fuere, y a su vez, como todo proceso se basa en el derecho de defensa en juicio, en lo que es el criterio rector de la doctrina y la jurisprudencia en la Corte. O sea que siempre vamos a tener ciertos parentescos en relación a estos procesos, sean laborales, administrativos o civiles. Pero hay algunas particularidades. Hay algunas particularidades. A mí en la municipalidad, cuando tuve que llevar adelante investigaciones administrativas, generalmente eh, se le da al investigador, al que comienza con el instructor, un periodo de aproximadamente de 20 días. Y tenemos 20 días para reunir todo lo que podemos, todo lo que podemos. Pruebas testimoniales, pruebas documentales o lo que fuere. Pero ¿qué característica? Y ahí ya empieza uno a matizar o a observar particularidades del trámite del sumario administrativo. La, la particularidad es la siguiente. En primer lugar, la investigación es secreta. Es secreta. Secreta en el sentido de que no se le corre vista al acusado de lo que se está reuniendo o de lo que se está elaborando o de la prueba que estamos obteniendo. No es la etapa esta, la investigación no es la etapa. Entonces, la regla es el secreto. Y esto ha generado alguna disputa en la doctrina porque consideran, si venimos hablando del derecho de defensa en juicio, a que la parte interesada, el acusado, usamos terminología penal, pero estamos en sede administrativa, es como si tuviera derecho a acceder a la prueba que se está reuniendo para eventualmente entablar un procedimiento en su contra. No es un procedimiento en su contra, sino que es un procedimiento que busca la verdad real
y que es una garantía a los fines de que el Estado no le caiga con todo su peso y le aplique una sanción. Pero más allá de eso, uno observa que en principio es como si se dejara de lado la regla de la vista o del principio de bilateralidad que uno conoce en el derecho civil. Ustedes saben que todos los actos en un proceso civil tienen que ser corridos, tienen que darse intervención a las partes o se les corre vista a las partes. Bueno, en la etapa investigativa no corre el principio de correrle vista al interesado. ¿Sí? Y eso se ha entendido que no es una restricción del derecho de defensa, porque va a tener oportunidad en la segunda etapa, en la etapa requisitoria, de ejercerlo en plenitud. Se desvirtuaría, algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia lo entienden así, si se le corriera permanentemente vista de todo lo actuado en la investigación administrativa al interesado, primero se dilataría el proceso. Y segundo, el agente público podría obstaculizar, podría impugnar, podría articular algún tipo de defensa que en el fondo perjudicaría la investigación, el procedimiento y llegar a la etapa requisitoria donde ahí sí puede ejercer en plenitud su derecho de defensa. Entonces, en esta etapa de investigación, más allá de la reunión de la prueba, lo que caracteriza a la investigación administrativa, obviamente que puede haber otras características, es esta característica o este rasgo del silencio, del secreto, punto número uno, y punto número dos, esta eh, exclusión del principio o atenuación del principio de bilateralidad. Ojo, esto no es una restricción al derecho a la defensa en juicio. Todo lo contrario, en la búsqueda de la verdad real, tratamos de que el sumario administrativo, el procedimiento de sumario administrativo, continúe su curso de una manera expedita y ágil a los fines de arribar a una conclusión con la mayor celeridad posible. ¿Vieron cómo seguimos cabalgando con la idea del sumario administrativo como una garantía, ¿sí? Con algunas particularidades? Cuando finaliza la investigación, el instructor debe realizar un dictamen, un informe en donde estipule con el mayor detalle posible lo que él considera ha ocurrido. Ahí sí hay una primera merituación de la prueba. Hay un primer posible encuadre, es decir, una investigación administrativa sugiere o precisa ese dictamen que fulano de tal, como agente de la administración, eventualmente ha incurrido en un hecho delictivo no, en una infracción administrativa y que considera que por esa infracción u omisión administrativa le corresponde determinada sanción. Es decir, dictamina, es como si fuera un fiscal. Muchas veces los sumarios administrativos, la etapa investigativa, la lleva un agente o un funcionario designado por la autoridad administrativa distinto al instructor. Es muy común que la investigación administrativa la lleve a cabo un agente de la repartición pública de que se trate y luego la etapa requisitoria pase a la dirección de sumarios que tienen generalmente todas las organizaciones administrativas. En esta etapa de investigación, además del secreto, ¿sí? Además de no correrle vista, el interesado naturalmente, un poco lo que preguntaba Franco, no puede con su letrado patrocinante o su apoderado intervenir. ¿Sí? Por esto de no entorpecer la investigación y todo lo demás. ¿Sí? En el caso de que hubiese elegido o hubiese contratado los servicios de un abogado.
¿sí? No es obligatorio. Pero si en ese caso, yo me acuerdo que todos los abogados he llevado algunas investigaciones administrativas, solicitaban la investigación y le digo, doctor, eso lo va a tener que solicitar al momento de la requisitoria, no acá, al momento que se le toma indagatoria. No es esta la etapa del procedimiento a tales efectos. Fíjense entonces la importancia de la investigación administrativa. Sobre todo saben por qué es importante, porque fija y determina la prueba. Y de ahí no se va a poder mover el instructor, salvo que se probare que hubo una prueba que no se pudo producir con anterioridad por hechos, digamos, extraños a quien realizó la investigación. Por ejemplo, si solicitó, libró un oficio y la repartición pública todavía no lo ha contestado. Pero este criterio rector de que el procedimiento administrativo en las distintas etapas va basándose en lo que uno demuestra, bueno, en la etapa requisitoria la prueba reunida va a ser el sustento y el fundamento para una eventual resolución. ¿Sí? Esto es la primera etapa del sumario administrativo. Es clave fundamentalmente por esto, por lo de la prueba, y tiene estas particularidades del secreto, tiene estas particularidades de que no se atenúa el principio de bilateralidad y por ende también no se puede, no quiero decir que se restringe el derecho de defensa, porque lo va a ejercer en plenitud a partir de ahora. Franco. Sí, Jorge, te pregunto, ¿cuál es el plazo, los plazos legales o administrativos a los fines de la investigación y luego para la resolución Mira, administrativa? todas las ordenanzas de trámite administrativo a nivel local, la ley provincial administrativa también establece, y a nivel federal, no hay un plazo fijo. Cada una de las reparticiones públicas tienen sus propios plazos, o los códigos de trámite administrativo establecen el mismo. Yo te decía que por lo general, por ejemplo, en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, las investigaciones administrativas se llevaban a cabo en un término no superior a 20 días. Si uno no reúne toda la prueba o entiende que hace falta reunir otra, puede solicitar una prórroga. Pero es un plazo bastante acotado. Te diría que es un plazo lo suficientemente justo. No puede ser un plazo, por ejemplo, de 2 meses. No puede ser un plazo, digo yo, porque sí, tiene que justificar de acuerdo a la envergadura del hecho. Es decir, yo me acuerdo que una vez me tocó investigar hechos de corrupción en un juzgado de faltas, en donde había 4 agentes imputados o acusados. Entonces ahí el término de 20 días, siendo 4 personas, 5 pruebas sobre 5, testigos sobre 5, entonces yo solicité una prórroga por un plazo similar. Pero la idea de la investigación es cómo absorber y reunir la mayor cantidad de pruebas en un tiempo acotado. ¿Sí? Porque, como vamos a ver, eventualmente puede haber un sujeto o un funcionario o un agente público suspendido, o que sea trasladado, o que no esté suspendido sin goce de haberes. Entonces, hay que acelerar al máximo esa situación. ¿Sí? Es un tiempo, te diría, Franco, prudencial. Y si vos te toca una investigación y te dicen, no es lo mismo investigar, por ejemplo, eh, otro caso que me tocó, de una empleada que se iba, porque era delegada gremial, decía que, por ejemplo, todos los martes y los jueves se iba a las 10 de la mañana en vez de a las 2 de la tarde, porque decía que tenía reunión en el gremio. Y la verdad que no tenía reunión en el gremio, se iba a trabajar o se iba. Entonces es un hecho muy limitado y acotado. Pero otra cosa es, por ejemplo, investigar a un juzgado.
Entonces, ahí se puede prolongar. Pero el promedio te diría que es un mes, 20 días, un mes. Porque la etapa definitoria se da en la etapa requisitoria, que es la del sumario propiamente dicho. ¿Qué ocurre? Bueno, la segunda fase del trámite administrativo, del procedimiento de sumario administrativo, se va a basar sustancialmente en el informe de la etapa investigativa. Yo les decía que por lo general son dos funcionarios distintos. Generalmente todas las reparticiones públicas tienen su dirección de sumarios. Esto por una cuestión, primero, de imparcialidad. Es decir, la dirección de sumario a lo mejor no analiza objetivamente los hechos, mientras que quien investiga está metido en la repartición pública, los conoce a los agentes, convive todos los días en su trabajo ahí. En cambio, hay una imparcialidad, la requisitoria es una etapa en donde hay una dirección especial que toma distancia con el hecho investigado. Punto número uno. Punto número dos, naturalmente que el conocimiento de la jurisprudencia administrativa en materia de sumarios es un aporte necesario, es un aporte útil. Es decir, ya conocen las características, la doctrina, la jurisprudencia y todo lo demás. O sea que es una etapa en donde se toma distancia y a su vez se implementa en base a la experiencia que reúne una dirección específicamente dedicada a sumarios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer o hacerse en esta etapa? Un poco lo que vos preguntabas, Franco. Lo primero que tiene que hacerse es la indagatoria del agente público. Y ahí sí puede concurrir con su abogado. ¿Qué implica la indagatoria? ¿Qué alcance tiene la indagatoria? La indagatoria yo diría que es importante por dos o tres, o debe reunir dos o tres aspectos ineludibles para que el sumario administrativo no sea declarado nulo. En primer lugar, el primer acto es la indagatoria. ¿Y la indagatoria en qué consiste? Se lo cita al acusado, ¿vieron como en las películas norteamericanas? Que se le leen los derechos. Bueno, usted tiene derecho a guardar silencio, todo. Bueno, no le digo que es exacto, pero es parecido. Se lo cita y el director de sumarios, el agente que va a llevar la instrucción, le dice, mire señor, señora, usted está acusada de tal cosa, de tal infracción tipificada en el estatuto del personal y que le correspondería tal sanción. Usted tiene derecho a designar un abogado que la va a patrocinar en todos los actos administrativos, debe fijar domicilio, es decir, se le dan las reglas sobre las cuales se va a basar el procedimiento administrativo. Pero si no lo hace, el procedimiento es nulo. Esto de las preguntas o las consideraciones generales son fundamentales. El interesado o el acusado debe saber desde un inicio, porque no tuvo la oportunidad en la etapa investigativa de saber de qué se lo acusa. Por una llegada tarde, por defraudación de plata o lo que fuere. Tiene que saber de arranque cuál es la acusación que pesa sobre él. ¿A los fines de qué? De ejercer naturalmente su derecho de defensa, de posibilitar a su abogado ejercerle o plantear la estrategia procesal. No es lo mismo que lo acusen de defraudación, una defraudación económica, de cohecho, que de haber insultado al jefe o de haber pegado al jefe. Son distintas circunstancias. Pero lo primero, y esto muchas veces se omite, porque cuando se le libra la cédula al interesado para citarlo en la indagatoria, algunas veces se sobreentiende que ya sabe para qué se lo cita.
Nada se sobreentiende en materia de derecho administrativo sancionador. Debe estar específicamente establecido de qué se lo acusa. Esto es fundamental. Y ahí sí, Franco, la participación del abogado es plena si es que la parte interesada lo quiere. ¿Mm? Sí, Profe, y volviendo a lo que usted dice, que es muy interesante, suponiendo en ese caso que la conducta que se le viene investigando sea derive en alguna tipicidad de carácter criminal, o sea, se le da intervención justamente sea de índole local o federal a cualquier miembro del Ministerio Público, entiendo en ese caso, ¿cómo sería ahí, cómo se conjuga en ese sí. caso? Bueno, si la investigación administra, si el sumario deriva o el instructor entiende que podría estar, esto es una obligación de todos los agentes públicos, si el instructor entiende que la causa o la antijuridicidad administrativa al mismo tiempo configura un delito penal, tiene la obligación de notificar al fiscal para que investigue. Es decir, tiene la obligación, son dos, o sea, si yo en el trámite del sumario administrativo detecto que podría ser o configurar, además de una infracción contra la organización administrativa, es un delito tipificado en el Código Penal, tengo que iniciar paralelamente la investigación penal. O sea Profe, sí, sí, disculpe, le voy preguntando cosas que me van Jorge, no profe, Jorge. cosas que me van surgiendo de lo que estás comentando. En ese caso, entonces, los instructores que serían abogados o personas aventadas. Sí, son abogados, la dirección de sumario, por eso dije que tienen, las organizaciones administrativas tienen una dependencia especial para sumariar a los agentes públicos. ¿Sí? Entonces se abre como un doble camino que se da muy seguido, que es que una persona que es acusada administrativamente también sea acusada penalmente. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo un caso en donde intervine que se acusaba a un profesor que había tenido, eh, supuestamente que siendo profesor había invitado a una chica y que la chica lo acusó de que quiso tener relaciones con él. Bueno, ahí se inicia una investigación administrativa. Pero paralelamente, a pedido de la familia de esta chica, dijo que había eventualmente un abuso, una situación de poder y bullying, bueno, un montón de cosas. Se inició una investigación penal. O sea que mi cliente estaba en dos frentes, en un frente penal y en un frente administrativo por un mismo hecho. ¿Sí? Y obviamente que cuando cayó la causa penal, se diluyó la cuestión administrativa. No necesariamente ocurre, porque la antijuricidad administrativa y penal son dos procesos distintos. La antijuricidad, el sumario administrativo se persigue la verdad real y ver cómo se violentó las disposiciones de la organización administrativa. El tipo penal es otra cosa, pero corren paralelamente y están obviamente vinculados. Claro, y de acuerdo a lo que dice Jorge, hasta podría haber más vía, estaría la administrativa, la penal o la civil, quizás si lo hubiere. Seguro, Podría seguro, porque, bueno, es que esto fue una falsa denuncia. Nosotros ganamos en sede penal y administrativa porque lo que se perseguía era una estrategia de indemnización. Pedían plata. Entonces amenazaban y cuando se estuvo a punto de iniciar la etapa prejudicial en materia civil, la etapa de conciliación, salió la sentencia penal que daba por tierra, consideraba una falsa denuncia hecha, cayó el sumario administrativo y obviamente que ahí se apagó definitivamente el tema civil. Pero son como caminos paralelos. Pero en lo que se persigue en el sumario administrativo es la infracción propia a la organización administrativa. ¿Sí? No crímenes comunes o la sanción o la pena de crímenes comunes. ¿Mm? Pero sí, son situaciones muy complejas.
muy complejas porque por lo general, salvo que sean sanciones menores o investigaciones menores por llegar tarde, por insultar a un superior o a lo que fuere, cuando hay, por ejemplo, la investigación en donde estaban hechos el tema del jugado de falta, yo me acuerdo que estaban acusados por varios vecinos de cobrar en barandilla las multas, cuando hay, y en gran cantidad. Entonces, ahí sí necesariamente, cuando uno impulsa la investigación administrativa, prácticamente de hecho también se impulsa la investigación penal. Aparte estamos obligados a hacerlo. Si yo entiendo que hay un delito penal además del sumario administrativo, tengo que denunciarlo. Íbamos ahí a la fiscalía, le decimos, señor fiscal, en cumplimiento de los deberes de funcionario público, le dejo esto que ocurrió. Usted decida qué va a hacer. Obviamente que los fiscales, con todo el laburo que tienen, no, muy pocas veces impulsaban la investigación y que duermen ahí. Pero es bastante común este tema de los caminos paralelos de lo que es la investigación administrativa. ¿Mm? Sí, muy claro. ¿Qué características? Bueno, ya sabemos lo que es la indagatoria y ahí sí el principio, además de la libertad indagatoria, se ejerce en plenitud el derecho a la defensa en juicio. El debido proceso adjetivo se estructura sobre tres derechos en particular. Es decir, es un derecho complejo. El primer derecho que tiene el acusado es el derecho a no autoincriminarse. ¿Sí? No autoincriminarse. No está obligado a declarar. Puede guardar silencio. Y ese silencio no significa que pueda atribuírsele responsabilidad. El silencio es neutro. Es decir, estoy ejerciendo un derecho de índole constitucional. Y no puede entenderse mi silencio como una suerte de aceptación de la responsabilidad. ¿Mm? Primer derecho del debido proceso adjetivo. El segundo es la libertad probatoria. Libertad probatoria y libertad de medios de prueba. Es decir, puedo aportar prueba documental, prueba testimonial, prueba informativa, entendiendo por informativa videos, grabaciones, mensajes de WhatsApp, absoluta libertad probatoria y absoluta libertad de medios de prueba. ¿Sí? Eso ya prácticamente con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos no puede restringirse bajo ningún aspecto la libertad probatoria y la libertad de los medios de prueba. Es decir, no se puede negar la incorporación de los medios de prueba al expediente administrativo. Lo que sí Es puede decir, hacer, lo que sí puede hacer el sumariante, llegado el caso, es considerar a algunos y otros no. Es decir, va a considerar o va a resolver o va a justificar su resolución, su acto administrativo, no necesariamente en base a toda la prueba aportada, sino en base a aquella que él considera dirimente. ¿Sí? O sea que muchas veces se confunde o se judicializa un sumario administrativo porque se dice que se violenta el derecho de defensa en juicio porque no se permitió, no se evaluó o no se consideró un testimonio. Y a lo mejor el sumariante ha considerado que ese testimonio no era relevante para la resolución del conflicto. Entonces, libertad probatoria y libertad de medios de prueba, lo cual no implica que el sumariante tenga que basar su resolución en cada una de las pruebas que uno aporte. Va a evaluar las pruebas que considere oportunas y necesarias. ¿Sí? Eso en cuanto a la libertad de prueba. No sé si ha quedado en claro eso. Una vez que
que se permite el derecho de defensa en juicio, dijimos que tiene el derecho a no autoincriminarse, la libertad probatoria, y después, el tercer elemento del derecho al debido proceso objetivo tiene que ver con la necesidad de una resolución fundada. La resolución fundada implica que tiene que darse los fundamentos y justificativos de por qué se arriba a una solución como tal. ¿Para qué? Para que eventualmente uno pueda ejercer los distintos medios recursivos que tiene. Eso es clave. Eso es clave. Yo me acuerdo algunos sumariantes al momento de dictar la resolución, por ejemplo, ponían y vistos y considerando, resuelvo. Suspender por 10 días a la gente tal. Esa resolución es nula porque no explicita los fundamentos por los cuales se aplica la sanción. Y les digo más, incluso cuando el sumariante notifica la resolución, debe transcribirla íntegramente en la cédula. Debe transcribirla íntegramente en la cédula. O en su caso, si pone la síntesis y vistos y considerando resuelvo, adjuntar la resolución íntegra y completa. Eso tiene que ver con el derecho a una resolución fundada que forma parte del derecho al debido proceso adjetivo. En estas pequeñas cosas, digo, es esencial, pero muchas veces, sobre todo el momento de notificar, y que una vez que me notifiquen, yo tengo el plazo, comienzan a correr los plazos para las instancias recursivas, muchas veces se ha planteado la nulidad de la notificación porque no se ha corrido traslado o no se ha notificado en su integridad la resolución. Entonces, ¿cómo me defiendo? ¿Qué puntos ataco de la resolución? ¿Cómo sé si hay arbitrariedad en la función, en la resolución? Entonces, esta etapa o este derecho que forma parte del debido proceso adjetivo es clave, es clave. O sea que es fundamental. Tan importante si se quiere, una suerte de conclusión del sumario administrativo como los dos polos. La primera parte o el primer acto del sumario es la indagatoria. Señor, siéntese con su abogado. Se lo acusa de esto, esto, esto. Y al momento de concluir el sumario administrativo, el detalle de todo, de cómo se arriba a esa resolución. Porque el sumariante o la decisión del sumariante será vista o será analizada o debe dictarse como cualquier juez bajo los principios de la sana crítica racional. No es que dice, bueno, no, tiene que seguir un lineamiento lógico, rigurosamente lógico y formal. Sobre todo porque estamos en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Es decir, le vamos a infringir un severo daño o un perjuicio a una persona desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista de las sanciones o de las multas. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Algún aporte que quieran, alguna curiosidad que tengan ahí en mente? ¿Alguna sugerencia? Profe, Hola, yo sí, tengo una duda. Perdón, estoy saliendo de un resfriado, por eso hablo está medio. bien. No hay Eh, duda de eso, Rocío. Primero, nosotros tuvimos una situación que no es un sumario administrativo propiamente. Yo soy abogada de la Municipalidad de Embalse y se dieron de bajas categorías por algunos errores en cómo se habían dado esas categorías.
Y lo que sucedió fue que cuando se notificó a los empleados, de esto ya pasaron 11 meses, ¿no? Cuando se notificó al empleado la resolución que se dictó, Ujú. no se transcribió completa, se transcribió solo algunos argumentos y lo que se había dictado, y dicha resolución fue subida a la página web. Entonces, la notificación se les puso que podían acceder a la resolución completa por la página web. ¿Eso es correcto No es o también está mal? Yo creo que no es correcto, para mí está Bien, mal. bien. Para mí está mal. Tenés dos alternativas: o transcribís en la cédula Ujú. toda la resolución o anexás la resolución a la cédula. Bien, Porque, bien. por ejemplo, yo si fuera un abogado pendenciero te diría, mire doctora, usted me notificó la resolución el jueves o el viernes. Yo no tengo acceso a una computadora ese día. En definitiva, me está privando por varios días hasta que tanto yo acceda. Puede haber un problema en la página. Ujú. Miles de motivos con los cuales está perdiendo plazos para recurrir. Claro. Porque el derecho a recurrir es del momento en que yo recibo el acto administrativo de las... Es más, la vieja discusión dentro de los elementos del acto administrativo, si la notificación del acto es un elemento esencial. La mayoría dice que sí. Yo cuando cuando me presento ante el sumariante, tengo que saber todo. Y cuando termina su actuación en el sumariante, tengo que saber todo. Yo tengo que saber en la resolución o en la notificación de la resolución absolutamente todo. Hay un principio de la buena fe administrativa, sobre todo que se da mucho en el ámbito federal, que incluso cuando yo notifico una resolución adversa al administrado o al ciudadano, le tengo que copiar abajo los artículos referidos a los recursos que él tiene derecho a interponer para que Bien. ejerza el derecho de defensa. Fíjate vos cómo es el principio de la buena fe administrativa. No solamente notificar, porque estamos buscando la verdad real. Mire, señor, usted ha sido suspendido. Contra este acto administrativo o esta resolución, usted tiene la posibilidad de interponer recursos de reconsideración o jerárquico en subsidio de acuerdo a este artículo, este artículo, este artículo. Y transcribir todo el artículo, aunque tenga abogado, Ujú. ¿sí? O sea que yo considero que en base a la tutela judicial efectiva hay que transcribir todo. Completa. Bien. Perfecto. Y la otra duda que se me vino a la cabeza, no sé si tampoco tiene mucho que ver, pero por la duda la tiro. Cuando usted habló de que, bueno, el sumario lo apunta a alguna actitud o algún delito, lo que sea que sucede en la órbita administrativa, pero si se considera que ese delito, por ejemplo, en el caso fuera un delito penal o civil, se podía ir por esa vía también en paralelo, por otro lado. Ujú. eh, el sumario administrativo se puede hacer, por ejemplo, contra funcionarios que hoy ya no estén en el gobierno, intendentes, secretarios, digamos, de la cúpula ejecutiva que ya no están. Se puede iniciar una investigación administrativa. Obviamente uno cuando ingresa a una municipalidad se encuentra con muchas cosas que no sabía antes, digamos. Eso se puede iniciar un sumario y que luego tirar ahí como la bola en tribunal y decir, che, encontramos esto, fíjese si lo quieren investigar o ya no se puede porque esas personas ya no están ocupando un Yo cargo. creo, claro, yo creo que no tiene legitimación procesal Bien, pasiva. bien. Ujú. Siempre te va a quedar la herramienta procesal de un eventual juicio penal. Lo que sí, una cosa es iniciar un sumario administrativo cuando la persona está en ejercicio del cargo y Ujú, imagínate que en el desarrollo del sumario administrativo la persona renuncia o finaliza su mandato. ujú, El sumario administrativo debe culminar porque es un procedimiento y tiene que tener una resolución. bien, ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente que es opinable, ¿sí? Porque el daño ya está configurado. Entonces, esa responsabilidad, más sobre todo porque es probable que se esté paralelamente llevando adelante un juicio penal. Entonces, una responsabilidad administrativa puede
servir, en esto muchas veces se ha avanzado que aunque se torne abstracto o parezca abstracto, hay que terminar los procedimientos, ¿sí? Imagínate, ya generaste la prueba, se produjo la prueba, se aportó la prueba, ahí sí, pero que puede servir inclusive como un elemento para el juicio penal. A lo mejor administrativamente ya no lo podés suspender, no puede tener implicancias directas, pero sí puede servir, por ejemplo, para que en la sede penal se configure o se fortalezca la posición que se está investigando ahí. Bien, bien, Pero profe. esto tiene que ver también con el principio de competencia. La competencia administrativa, la competencia de los agentes administrativos está determinada por ley y dentro de una de las clasificaciones de las competencias es la competencia en razón del tiempo. Es decir, incurre responsabilidad administrativa si el funcionario o el agente comete un hecho al momento que él está ejerciendo esas funciones. Esa es la regla, ¿no? Ujú. Después, si vencido ese plazo, ese mandato, me parece que es excepcional o que podés llegar a utilizarla como un elemento probatorio en otra causa, porque imagínate que iba a disponer el agente que está el sumariante. 5 días de suspensión cuando el tipo ya está laburando en otro lado. Claro, yo pensé como que se podía arrancar con una investigación administrativa, obviamente que no se lo iba a poder sancionar, pero claro, si hay que cerrarlo, algo tenés que dictar y con esa prueba recolectada, vos poder ir a una instancia penal o civil, En, eh, pero como que quedara sentado que, por ejemplo, no sé, que en la principio, administración investigó, por ejemplo, X situación. sí, pero en principio es difícil Bien. porque si la búsqueda de la verdad material u objetiva y el sumario es una garantía para el administrado, me parece que la falta de legitimación procesal medio torna abstracto y me parece que el sumariante, con todo el trabajo que tiene, pero no solamente por eso, dictar una resolución abstracta, Claro. cuando se acuerdan que veíamos que el daño tiene que continuar o estar, en este caso, tiene que ser un agente público el que esté investigando. Si ya no es agente público, ¿qué lo va a llamar? Está trabajando en otra dependencia, está en otro país y le va a decir, le vamos a notificar la suspensión por 10 días. Bueno, ya estoy, no hay problema por eso. Entonces yo decía, puede ser que vos trates de pedir copia certificada del expediente administrativo, que se avance, pero en principio ni un juez ni un sumariante es un órgano de consulta. El sumariante resuelve causas concretas. Y para resolver causas concretas me parece que el Que tema de la legitimación procesal pasiva es clave. bien. ¿Mm? Las municipalidades que no tienen un sumariante, ¿esa función la cumpliríamos los abogados o Sí, directamente los nosotros? abogados. Los abogados. Está buena la pregunta. Si no hay una dirección de sumarios, tenés que buscar un abogado de la repartición y en lo posible que el que investigue no sea lo mismo no sea el mismo que el que instruya. Bien. Sí, porque generalmente el que investiga está metido en la repartición pública donde está el agente. ¿Sí? Entonces, uno que investigue, que reúna la prueba y después el instructor o el sumariante propiamente dicho que evalúe con la mayor objetividad y distancia y frialdad, te diría posible eso. Bien. ¿Mm? Sí, sí, en el caso, por ejemplo, nosotros en la asesoría somos dos, pero suponiéndole que hubiera uno solo y la municipalidad no tuviera otro abogado, tiene que buscar un abogado por fuera o un administrativo, Un eso es indistinto. administrativo a lo mejor para que te haga la investigación, Bien. pero el sumario propiamente dicho te lo tiene que realizar un abogado. Bien, el sumario sí, la prueba, si no hubiese En abogado, lo principio no, puede. en principio si no hay, no, pero el sumario sí.
El sumario sí, porque se articula sobre principios rectores del procedimiento y porque a la administración le interesa la búsqueda de la verdad material. Entonces tiene que ser un letrado sin duda. Bien, perfecto, profe. Gracias. De nada. Elvio, habías levantado la mano también. Sí, sí, pero se me escapa una idea y no lo puedo redondear. Estaba Retrata- con- A ver, es un caso que sucedió esta mañana en el municipio y alborotó un poco a la comunidad. Y se trataba de lo que usted dijo en la primera clase, algo de la responsabilidad estatal y sobre el enfoque del tema. ujú, Resulta que, bueno, aparentemente es por por el nuevo presupuesto, la orden o la nueva forma de cálculo de la tasa de la propiedad, por el tema de la luz. Nada más que se me fue güey, ahí la idea y estaba tratando de ver si encontraba el argumento de lo que estaban discutiendo. Pero ujú. esto es un problemita que arranca hoy, creo que va a tener para un buen tiempo, todo diciembre. Y ahí la consulta era, ¿qué pasa si ya se dio a conocer o se filtró la información y ya está el 50% de la comunidad en contra? Eh, no se puede hacer nada contra el funcionario que está ahora y, digamos, ¿En contra de qué? ¿En contra del funcionario? exactamente, porque todavía no. Pero, Bueno, pero a ver, el- ya está el el fu- 50% ya está alborotado. ¿Cómo será que participa hasta está participando, creo, está opinando el centro comercial, por dar una de las. pero eso es una condena, no deja de ser una condena social. Y volvemos a la necesidad de implementar un procedimiento que le permite a ese funcionario ejercer su derecho de defensa. Por más que esté condenado socialmente porque la gente diga, este se metió en algo, está metido en algo, tiene derecho a demostrar que no es así. Por eso volvemos a la idea del sumario administrativo, no como un látigo que usa la administración para echar gente, sino como una posibilidad que tiene el agente público para ejercer su derecho de defensa. Es una garantía de estabilidad en el empleo público, para que pueda demostrar su verdad. Sí, sí, nada más que me faltó ahí un tema que no lo tengo bien claro, pero en la próxima clase creo va a ser un tema para Para presentarles tratar, algunas. no, Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. sí, Aparte, todos los días, en la clase pasada veíamos la casuística de la sí, responsabilidad administrativa. Hoy veía, por ejemplo, que se está investigando un funcionario que permitió acá en la ciudad de Córdoba, cerca de unos clubes de rugby, desviar de un country a los líquidos cloacales al río directamente. Es decir, ahí hay una omisión, un cohecho, siempre hay casuística. Pero más o menos por eso, ante tanta casuística, lo importante me parece es tener más o menos las ideas o los principios generales básicos, ¿sí? Pero bueno, Elvio, buenísimo con la intervención y cuando te acuerdes, vamos para adelante, ¿sí? Bueno, ya un poco, ¿qué ocurre con el sumario administrativo? El sumario administrativo puede resolver, liberar o no atribuir responsabilidad a la gente o puede atribuir responsabilidad a la gente, ¿sí? Esas son las dos alternativas. La pregunta es, ¿siempre es necesario el sumario administrativo ante la infracción de un agente público? ¿Es obligatorio?
Parecería prima facie que no. Por qué intuís eso, Franco? Y porque se me vienen a la cabeza cuestiones de, no sé si llamarlos de bagatela, de menor cuantía o cosas que se pueden resolver por vía de eh, eh, oral o en un proceso abreviado, por llamarlo de alguna manera, Bien, bien. Tiene una traducción también en el ámbito del procedimiento de sumario administrativo. ¿Qué se debe fijar uno? ¿Cuál es cuál es la pena que se le aplicaría a la persona de resultar responsable? Si nosotros vemos en el código, en el estatuto personal, que implicaría un apercibimiento, por ejemplo, o una suspensión de hasta 5 días, obviamente que no hace falta un sumario administrativo. La autoridad aplica la sanción y el agente la cumple. Es decir, ante hechos u omisiones que requieran o que impliquen una condena administrativa leve, no necesariamente se hace o se aplica o se debe llevar adelante sumario administrativo. ¿Está? Cuando ya la sanción implica eventualmente una exoneración o hay hechos o sanciones mucho más graves, una suspensión de varios meses, ahí sí la necesidad del sumario administrativo es fundamental. En materia, eso, sí, sí, disculpe, Jorge, eso, volviendo al tema, o sea, eso cómo sería conceptualmente el término, ¿qué sería? ¿Se resuelve en una audiencia? ¿Cómo sería no, oral? no, no, no. Por ejemplo, imagínate, vos sos eh, jefe y yo soy el administrador y yo soy el subadministrador de una organización administrativa. Y resulta que comprobamos que uno de los agentes llega tarde, ha llegado 18 días tarde. Entonces vos me decís, bueno, hay que aplicarle una sanción administrativa. ¿Qué sanción le correspondería? Yo te digo, y acá es un apercibimiento o 5 días de suspensión. Si hay 5 días de suspensión, vos como autoridad se los aplicas directamente. En un acto administrativo los suspendes. ¿Sí? En cambio, si la sanción ante una determinada omisión genera o comprende una sanción más importante, ahí sí. Y siempre recordar en materia de régimen administrativo sancionador la gradualidad. Siempre hay que empezar por el apercibimiento, por la suspensión y eventualmente luego, como condena más importante, la exoneración. Esto tiene que ver con la estabilidad del agente público, pero la gradualidad. Es decir, eh, no ir ante una primera infracción a una suspensión, por ahí un apercibimiento, salvo que esté tipificada la sanción para un determinado hecho u omisión. Pero la gradualidad es también un criterio rector en materia del procedimiento sumario administrativo. Luego, toda, toda omisión durante la sustanciación o todo defecto técnico procesal durante la sustanciación del sumario administrativo puede, eh, puede generar la nulidad del sumario. Yo creo que hay de hechos que son subsanables. Si no se incorpora una prueba en término, si se lo citó incorrectamente, es decir, hay hechos que son subsanables y que no nulifican porque un abogado lo que está buscando siempre en un sumario administrativo es buscar que haya alguna violación del debido proceso adjetivo para declarar la nulidad. Bueno, si los actos son subsanables del instructor, no hay problema. Pero cuando se ha violentado el derecho al debido proceso adjetivo, les diría que sí. Cuando, por ejemplo, no es que no se haya considerado la prueba, sino que se le prohíbe incorporar prueba al interesado. Cuando no se le toma la indagatoria, cuando no se le lee la indagatoria de que se lo acusa, ahí sí se puede
declarar la nulidad o solicitar la declaración de la nulidad. Y por último, un tema que sí también es importante, durante la investigación administrativa, a los fines de no interrumpirla, la autoridad administrativa o el sumariante puede determinar la suspensión del agente o puede solicitar su traslado a otra repartición pública del municipio, de la provincia o del gobierno federal, a los fines de que no entorpezca la investigación o la instrucción del sumario. ¿Mm? Me parece que esos son los lineamientos generales, obviamente con criterio restrictivo, las suspensiones siempre ajustándose a la tipicidad administrativa, no dejando librada la discrecionalidad el régimen sancionatorio, porque recordemos que el régimen sancionatorio administrativo también debe cumplimentar las reglas del derecho penal, es decir, en el sentido de la tipicidad de la infracción, la tipicidad de la norma, todo está establecido previamente al hecho del cual u omisión de la cual se la acusa a la agente. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo toda la teoría de la responsabilidad administrativa, que vimos los grandes principios en la primera clase, luego en la segunda clase las modalidades o las manifestaciones más comunes, cuál es la reacción de la administración cuando eso ocurre, ¿sí? Que es el sumario generalmente o la investigación, como garantía de asegurar la vigencia o la estabilidad del empleo público y a su vez el derecho de defensa del acusado. Porque en el fondo, como ocurre con las distancias del caso, en materia penal se le está tirando encima todo el poder del Estado. Entonces, se exige a rajatabla el derecho a la defensa en juicio, a la tutela judicial efectiva, como una forma de contrarrestar y de equiparar esos poderes que aparecen disímiles o distintos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Obviamente que de todo esto yo le estoy armando una carpetita por PDF que les voy a mandar sobre los distintos temas que hemos tocado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda que haya quedado por ahí. ¿Ninguna? Bueno, por lo menos ya si tienen que sumariar o investigar a alguien, algunos lineamientos tienen. Pero es interesante porque uno es un juez administrativo. No, profe, es a nivel de todo lo que has comentado, Jorge, que claro, por ahí es como si tuviera algunos visos en algunos aspectos como de inconstitucionalidad en el proceso, en la investigación y el derecho de defensa. Sin duda, sin duda. Sin duda, porque si bien es un procedimiento administrativo, es un procedimiento administrativo que se estructura sobre dos principios. La búsqueda de la verdad real, que es típico de un proceso, y fundamentalmente en el derecho de defensa. Y si estamos hablando de derecho a la defensa, nos vamos directamente a la Constitución, pero no solamente a la Constitución histórica, sino al bloque de constitucionalidad, en virtud del cual tenemos que hacer referencia al Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, y a todo lo que implica la defensa en juicio, independientemente que sea un juicio en un ámbito judicial o administrativo. Naturalmente que tiene rangos constitucionales, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Mm? Sí, Elvio. Ahí estuve, vuelvo al tema porque me quedé con la duda. Pensativo. Sí, y hasta que no me saco la duda, no. El tema es así, están tratando
la ordenanza tarifaria para Ujú, aplicar. Resulta que en su momento se regulaba sobre con una ecuación por metros lineales del frentista. Y ahora lo quieren hacer por por la evaluación del inmueble. ujú, ¿Estamos? Si yo tengo una casa de 70 metros y al lado tengo una con 4 pisos, bueno, ahí empieza a haber problemas. Y a su ujú. vez quieren implementar una tasa de alumbrado público. Bueno, eso Ujú. trajo esta mañana un boom. Ya se sabe que eso va a traer problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle entender al administrador público que hay un descontento? O dejamos que lo apruebe, que se apruebe, que va a ser discutido y después volvemos a discutir allá, o no es mejor sentarse y a dialogar y tratar de que las entidades con fuerza, con fuerza de poder público lleguen a un acuerdo. Elvio, ¿en qué localidad es? Río Tercero. Bueno, en principio lo que yo diría, si es tasas o son decisiones que implican costos para pagos de impuestos, de tasas para los vecinos, trataría de forzar que le impulse el Consejo Deliberante, porque hay una restricción ahí a la propiedad privada y en principio la imposición requiere de representación. Son los cuerpos deliberativos los que fijan esto. Pero pongamos que sale del Consejo Deliberante, porque me imagino que habrá una ordenanza que están modificando. Sale del Consejo Deliberante y las alternativas son muy pocas, salvo la vía judicial, porque si está legitimada, estoy pensando en voz alta, se podrá iniciar un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, se podrá iniciar eh, alguna medida, pero estoy pensando desde el punto de vista institucional. Y si no judicializar, si es que siempre y cuando se demuestre que hay una afectación generalizada a través de alguna acción de clase, alguna acción colectiva. Pero para seguir los canales institucionales, primero forzar que no sea un decreto, que salga del Consejo. Y si sale, solicitar la defensa de los usuarios, de los vecinos por parte del defensor del pueblo. Ustedes tienen en la carta y eventualmente alguna intervención o alguna mediación. Pero es muy restrictiva cuando se fijan impuestos, tasas. Está el principio del reclamo judicial, no tiene efectos suspensivos, porque el municipio necesita cobrar para llevar adelante sus políticas públicas. Salvo que si fuera confiscatorio. Si el municipio quiere cobrarme un impuesto que es altísimo, un 40%, ahí sí puedo acudir directamente a la vía judicial. Pero no hay muchas alternativas si la resolución es una ordenanza porque tiene legitimidad en los representantes del pueblo. Sí, Elvio. No, no, Siempre hablando sí, desde el punto de vista institucional. sí, sí, Se sí. podrán No, hacer marchas, se podrán hacer un montón de cosas, pero desde claro, el pero punto de vista jurídico, eso ya es el folclore viejo. Yo creo que tenemos que evolucionar. Ya está, con la marchita, con esto, con lo otro. Yo creo que hay que llegar al diálogo, no esperar que se apruebe algo que ya nace torcido. Ya nació, todavía ya está. Cuando pero lo Elvio, ¿qué tenemos, pasa si ese nacimiento el partero es el Consejo Deliberante? bueno, justamente el partero es
obviamente que el partero es el Consejo Deliberante. Ujú. Es decir, Entonces pidan la intervención del defensor del pueblo local. No recuerdo si la carta tiene, creo que sí, defensor del lo pueblo. averiguo mañana, lo averiguo mañana. Y si no, el defensor del pueblo de la provincia. Porque si no, nos pasamos aprobando esto, que yo tengo razón, rechazamos esto porque no tiene razón, y vivimos siempre en la misma historia de cosas. Porque así como el municipio tiene necesidad de recaudar porque tiene que hacer obras, pocas, pero no cosas, no, yo también necesito achicar mis gastos. Entonces, ahí está el tema de ¿me corren el mojón o me planto? Acordate que es un delito el tema de la rebelión fiscal. Ah, sí, estoy hablando, yo no me voy a plantar, no voy a salir. Estoy pensando Sino en a voz lo que yo alta. voy es por qué las entidades no logran ese consenso de diálogo para poder decir, bueno, sí, se ha dialogado, que no suene tan a autoritarismo. A lo mejor es por falta de inteligencia de la dirigencia. Pero Ujú, hoy, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, yo si fuera intendente las utilizaría para consultar a los vecinos y ver cómo respiran y qué humor tienen para determinadas medidas. ujú. Eso es fácil. Pueden hacer un Zoom, organicen un Zoom con los vecinos, soliciten alguna audiencia. Hay formas de buscar el Tenés medio, diálogo. medio periodístico también que está involucrado, que puede. Puede ser, y si no, ante un defensor del pueblo. Ujú. Sí, no sé si Franco está más en el tema judicial, si la municipalidad, si acá en la ciudad hay un defensor del pueblo, o Nancy. No recuerdo la Que carta orgánica. me parece que no lo tenemos. No tenemos, Bueno, no creo que Me tengamos parece un que no. tercero. bueno, A nivel Río provincial, Cuarto, sí. A nivel provincial, sí hay. Sí, a sí, nivel A nivel provincial sí, claro, pero a nivel local me parece que no. Encima Carlos la otra Paz lo contra tiene en que Río Cuarto. tenemos acá a nivel local, que tenemos un consejo No, mayoritario. pero siguiendo los lineamientos que dice él, El- o sea, interpreto que se podría seguir en varios temas al momento de las elecciones, que previo a la elección del intendente, o sea, también se voten ciertas medidas donde uno podría, tipo plebiscito, no sé si me explico, con Ujú. distintos puntos que la ciudadanía previamente los conozca para ver si realmente todos están de acuerdo en algunos puntos. Entonces, en un mismo acto electoral, o sea, se podrían dar algunos tipos o algunos ítems que sean de puntos de común para toda la ciudadanía, a la vez para todos los Sí, partidos políticos. si ¿No? tienen la en- consulta popular Siguiendo o un la poco los iniciativa lineamientos popular. que dice él, a los fines del consenso y buscar un Sí. mecanismo bueno. En realidad el consejo ya hace del año pasado que quiere aprobar de esa manera la liquidación. El año pasado no lo lograron, estaban muy al fin del año y bueno, y ahora lo han vuelto a proponer. Así que no sé. El año pasado se frenó porque hicieron una audiencia pública. Dentro del consejo se pidió una audiencia pública y bueno, hubo mucha presión desde la parte de la ciudadanía y no lo sacaron. Habría que utilizar lo mismo y más ahora que tenemos todo el mes de diciembre. El año pasado lo quisieron sacar en unos días antes de fin de año. No sé si se acuerdan. Si te acuerdas, Elvio, que también hizo ya revuelo. Sí, el año Sí. pasado sí. Y bueno, justo estamos llegando a diciembre y este bendito diciembre aparecen todas estas cosas raras que no, es un folclore, ya todos los años la misma historia. Llega diciembre y estás viendo qué es lo que pasa. Yo creo que no estamos evolucionando a nivel, no se está evolucionando. Es En decir, algunas cosas no. Ujú. realmente, es decir, y, Utilicen las herramientas que tienen a su alcance.
Por eso me encanta esto, porque me abre la mente y me permite expresarme más allá de la ignorancia que tengo en lo que es el tema Pero no, jurídico. pero nadie, Es decir, por favor, hay cosas que son de sentido común y que decir, vienen de la ciudadanía, la ¿sí? Defensoría Me- del Pueblo, ¿por qué no está en la ordenanza? ¿Cómo se nos Porque, escapó eso? porque los municipios son autónomos de incorporar las instituciones que quieran al momento de sancionar las cartas orgánicas. La ciudad de Córdoba no tiene defensor del pueblo. La tiene, por ejemplo, la carta orgánica de Carlos Paz, sí. La carta orgánica de Río Cuarto, sí. De Yo, todas maneras, tienen el defensor del pueblo provincial que tiene la función de mediar en estos conflictos, por ejemplo. yo Hablen con no, el defensor no del tengo, pueblo. no tengo seguridad si es que no está en la carta orgánica o no Si está está, nombrado. yo Esa no es la duda. recuerdo, pero si está, con mayor razón. Sí, Y si no, me acuden parece al que no defensor. está asignado el cargo, pero bueno, lo investigo y después mañana te aviso, Elbe. Dale. Pero hay que pelear. Bueno, creo que Gracias por su devolución, Jorge. no, Jorge es uno, Jorge, somos todos colegas y grandes. Bueno, yo simplemente con esto ya les voy a pasar el material. Como siempre digo, la verdad que después de 3 clases le pasó muy bien. Me han facilitado un montón el laburo, porque ustedes saben lo que es estar hablando a la distancia sin la participación de ustedes, el interés de ustedes, las preguntas, la organización, las molestias a la organización ahí siempre tan perfecta, tan excelente, previsible. O sea, felicitaciones también por todo eso. Y bueno, independientemente del material que les voy a reunir para remitírselos, quedo a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Eh, lo que sea, ayuda, si están por Córdoba, alguna cuestión, una charla más. Ustedes digan y vamos a estar para ayudar en lo que podamos. Así Jorge, que yo te podría pedir el teléfono a Nancy o te dejo el mío. sí, sí, a disposición, Nancy, disposición, redes, para todo lo que ustedes necesiten. Va a ser un gusto poder ayudarlos y cuando estén por Córdoba me avisan, tomamos un café o un fernet y va a ser un gustazo conversar, pero por redes, Perfecto. pero me parece buenísimo mantener estas cosas porque nunca sabemos cuándo podemos ayudarnos entre todos. Así que está bueno saber que yo allá en Río Tercero ya sé a quién acudir y ustedes acá en Córdoba también. Así que, Jorge, yo le quiero agradecer, bueno, en nombre de la institución y en nombre de los alumnos, creo que todos comparten un poco mi criterio. La verdad que han sido muy interesantes las clases y sobre todo muy prácticas. Los ejemplos que nos ha dado muy digamos, del día a día, así que ha sido, yo más allá de que participo como organizadora, pero todo lo que se ha compartido ha sido muy útil. Creo que el resto de bueno, los colegas van a coincidir con esto. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, bueno, Nancy, y felicitaciones por el curso, métanle para adelante y bueno, acá tienen un nuevo amigo acá por Córdoba. Bueno, muchas gracias ¿Ah? igualmente, Jorge. Bueno, que tengan una muy buena noche. Gracias. gracias Nos igualmente. vemos. Hasta luego. Chao. Chao, chao, Chao. chao a todos.